Bueno, pues muy buenas tardes, días ya. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que han organizado pues los estudiantes de comunicación del área de concentración en donde estamos participando la profesora Margarita Cires, Silvia Gutiérrez y su servidora, la profesora Primavera Telles Girón. Y bueno, vamos a dar entrada a quienes están aquí queriendo conectarse para atender ese conversatorio donde vamos a estar hablando, pues bueno, sobre el asunto de los rumores, sobre el asunto también del coronavirus. Y bueno, pues esta conferencia está organizada por, bueno, pues por nuestros estudiantes, Francisco Arcega, por Brenda Neri, por Liliana Cruz, por Rodrigo Nogués. Y bueno, les voy a dar la palabra a los estudiantes y sobre todo a Brenda Neri, que va a comenzar con la presentación de este conversatorio. Adelante, Brenda, por favor. Gracias, profesora. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Brenda Neri y yo soy estudiante en la Universidad Autónoma Metropolitana. Estamos estudiando la licenciatura en Comunicación Social. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos titulado El coronavirus no existe, rumores del COVID, con la doctora Margarita Cires Roldán, aquí presente, organizado por nuestro equipo de investigación Verdades a Medias Coronavirus. Antes de comenzar, les pedimos atentamente a todas y a todos los presentes aquí mantener sus cámaras y micrófonos apagados durante la sesión. El orden de nuestro conversatorio es el siguiente. Primero tendremos la exposición de la doctora Margarita Cires con una duración aproximada entre 15, 20 minutos, 25, y después mis compañeros Francisco Arcega y Rodrigo Nogués conducirán el conversatorio con nuestra invitada. Finalmente, si desean realizar preguntas, les invitamos que las pueden escribir aquí en el chat de Zoom o a través de la plataforma de YouTube que nos estén viendo por allá. Y nuestra ponente, la compañera Liliana Cruz, cuando culmine el conversatorio, les dará leída. Este evento es organizado en conjunto por la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en el área de concentración, rumores, noticias falsas y redes sociales en la era del COVID. Aquí mis compañeros y yo estamos inscritos, estamos realizando nuestro proyecto de investigación, rumores difundidos en las redes sociodigitales en la época del coronavirus en México. Agradecemos también el apoyo y la presencia de nuestras asesoras, Primavera Telles Girón y Silvia Gutiérrez, así como al coordinador de la licenciatura, el profesor Teseo López. Nos da mucho gusto presentarle a nuestra invitada, la doctora Margarita Cires, que en su conferencia nos compartirá algunos de sus hallazgos en el artículo que publicó recientemente, titulado El coronavirus no existe, nos están matando, de rumores y lógicas del pensamiento conspiracionista en México. La doctora Margarita Cires es profesora e investigadora de la carrera en Comunicación Social, de la maestría en Comunicación y Política y del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Tiene un doctorado en Filosofía por la Universidad de Frankfurt y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1996, actualmente nivel 2. Sus campos de especialización abarcan el estudio de los rumores, los mitos y los imaginarios sociales en diferentes contextos socioculturales en México. En los últimos años se ha enfocado en analizar los rumores que circulan en redes tradicionales y digitales y en contextos de violencia en México. Actualmente está estudiando los rumores relacionados con el fenómeno del coronavirus en México. Además que ha estudiado la apropiación política del símbolo guadalupano en diferentes movimientos sociales y dentro de sus publicaciones destacan 2 libros sobre el rumor. El primero de ellos se titula Voz, letra e imagen en interacción, el rumor de los pitufos, además de el libro Del rumor al tejido cultural y el saber político. En otra de sus publicaciones estudia la transformación de los exvotos pictográficos guadalupanos en 1848 a 1999. También tiene un cuarto libro publicado junto a otras autoras que se titula Los movimientos sociales desde la comunicación, rupturas y genealogías. Es un placer, doctora Margarita Cires, que se encuentre hoy con nosotras y nosotros. Bienvenida a este conversatorio que forma parte del ciclo de conferencias Rumores, Narrativas
falsas en medios de comunicación, redes sociodigitales, organizado por el área de concentración, rumores, noticias falsas y redes sociales en la era del coronavirus. Adelante, doctora Margarita Cires, la sala es tuya. Pues muchas gracias por la invitación, ¿no? De esta área de concentración con la cual evidentemente yo estoy participando, ¿no? Muchas gracias, Roy, Francisco, Lili, Brenda, por la invitación y por darme la oportunidad, ¿verdad?, de realizar esta presentación, ¿no? Con la idea precisamente de ser más precisa, ¿verdad?, y ir al grano y manejar más o menos los tiempos. Voy a compartir pantalla y voy a hacer una presentación de PowerPoint para después dar cabida, ¿verdad?, a los comentarios que haya de parte de ustedes. Espero si ya se ve bien. Así es, profesora. Bueno, como comentó precisamente Brenda, ¿no? Voy a hacer la presentación de un primer trabajo que vengo realizando precisamente sobre los rumores del coronavirus, ¿no? Y aquí me gustaría explicitar de entrada, ¿verdad?, cuál es mi visión con respecto a los rumores. Para mí, a diferencia, digamos, de la concepción tradicional del rumor como algo falso que está realmente, digamos, criminalizado o satanizado, ¿no? Yo planteo que los rumores son ventanas a un mundo poco reconocido, a los miedos y esperanzas de la gente, el lugar donde se vislumbran diferentes concepciones del mundo, de la ciencia, la fe, la salud, la enfermedad. Es el espacio, por lo tanto, en donde se captan las maneras de pensar de diferentes grupos sociales, ¿no? Hay un autor que me parece que yo retomo en mis investigaciones y que plantea muy claramente que el rumor circula precisamente cuando se puede creer y se quiere creer. Por lo tanto, responde a las normas y creencias generales de un individuo o grupo y tiene un efecto estructurante, reorganizador o resignificador de un conjunto de experiencias ambiguas, así como expresa, formula, justifica o racionaliza deseos, sentimientos, preocupaciones y conflictos latentes. Aquí en esta cita podemos ver claramente la función cognitiva, o sea, del rumor, y por otro lado la idea de que en este caso el rumor contribuye a interpretar una situación que es sumamente ambigua. Y por otro lado, ¿verdad?, el rumor como expresión, digamos, emocional, expresión de deseos y sentimientos, ¿no? Durante esta emergencia sanitaria, evidentemente nos hemos encontrado con múltiples rumores que seguramente ustedes conocen, muchos de ellos, y uno de los más importantes es la no existencia del virus o rumores que minimizan, por lo tanto, su impacto sobre el origen del virus, que si es chino, que si es de Estados Unidos, ¿no? Formas de curar la enfermedad y o evitarla, cifras de infectados o muertos, unos hablan de mayores y otros de menores, ¿no? Y medidas de distanciamiento social y otras recomendaciones. Y evidentemente los que están ahora circulando, y que son muchos, que tienen que ver con las vacunas y su posible peligrosidad, ¿no? A partir de una serie de investigaciones que empecé el año pasado, le di cierta prioridad a dos tipos, digamos, a un tipo de rumor, que es uno que dice que los rumores niegan la existencia del virus y de la enfermedad, y otro que se deriva el primero, que relata que a los pacientes los están matando cuando llegan a los hospitales o centros de salud. Para mí estos rumores ponen en escena algunos de los dramas que están viviendo sectores particularmente afectados por la pandemia y que son desprotegidos socioeconómicamente. Constituyen, digamos, un lenguaje para poder nombrar esa incertidumbre que está viviendo la gente. Y por otro lado, otra cosa que me parece muy importante es que señalar es que estos rumores están articulados a muchos mensajes de corte conspiracionista que han inundado, ¿verdad?, las redes sociodigitales, no solo en México, no, sino a nivel mundial. Ahora, en esta investigación, ¿qué concepción tengo, digamos, del rumor, no? Para mí el rumor está concebido como un relato incompleto,
por eso está siempre en permanente transformación de acuerdo con el contexto histórico y cultural en el que circula, ¿no? Es una narración que nace y circula sobre todo en los intersticios de las instituciones, en los canales informales de comunicación. En las sociedades tradicionales el rumor estaba ligado sobre todo a formas de comunicación orales solamente, y hoy evidentemente pues el rumor ya es una forma de comunicación mediatizada, hipermediática y multimodal, ¿no? Para mí el rumor, digamos, se relaciona en general con la voz anónima, de ahí su importancia de estudiar el se dice, ¿no? Lo que está circulando en las diferentes redes, tanto tradicionales, redes sociales, como las redes sociodigitales. Y también el rumor, de ahí parte de su importancia, es que está articulado al no se dice, a la voz que transgrede la voz oficial. El rumor, como yo les señalaba, pues adquiere a veces formas orales en contextos presenciales, cara a cara, o mediados por teléfono y videollamadas, y digamos otras modalidades escritas, visuales y audiovisuales a través de mensajes de electroescritura, a través de memes, etc. Entonces, por lo tanto, circula tanto por las redes sociales tradicionales como por las redes sociodigitales. Cuando nosotros estamos hablando de rumor, a diferencia, por ejemplo, del chisme, estamos hablando de un fenómeno grupal y colectivo que atraviesa los grupos sociales y a veces los diferentes contextos culturales. Y bueno, lo que nosotros vemos ahora en las últimas décadas es que muchos de estos rumores han adquirido, ¿verdad?, un carácter más global, como es el caso precisamente de los rumores que se relacionan con la pandemia del coronavirus, ¿no? Ahora, yo siempre hablo del rumor y lo verosímil, o sea, frente a la visión del sentido común que plantea que el rumor está ligado nada más a lo falso, yo planteo que más allá de que sea falso y verdadero, lo que sí está claro es que es verosímil. ¿Y en qué sentido? En que está ligado al conjunto de convenciones sociales y culturales que establecen lo que se puede decir y lo que no se puede decir en un contexto determinado. En este aspecto, digamos, el rumor siempre proviene de lo que hasta un momento ha sido dicho y los discursos que lo preceden. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, si mucha gente tiene, ¿verdad?, considera que el gobierno está ocultando la información sobre la propagación del coronavirus, y entonces, por lo tanto, los discursos gubernamentales, por más verídicos sean, evidentemente se consideran inverosímiles y la gente generará otro tipo de discursos, ¿no? Entonces, para mí el rumor, para que circule, tiene que ser verosímil. Ahora, una de las preguntas, entonces, por lo tanto, que me hago en esta investigación y en otras que he realizado es ¿qué hace verosímiles o inverosímiles a los distintos rumores sobre la pandemia que han circulado en México? ¿Cuáles son esos diferentes regímenes de verosimilitud que configuran su creación y transformación? Y bueno, yo empiezo y ahí me pregunto qué tanto estos regímenes de verosimilitud están ligados a diferentes lógicas de pensamiento social, científico, religioso, apocalíptico, conspiracionista, junto con otras lógicas de pensamiento y de orientación política más o menos partidaria de la oposición o ligadas al régimen actual. Está claro que los rumores se inscriben en una lucha por la significación social y la realidad que estamos viviendo en este contexto. Bueno, ya les mencionaba yo, ¿no?, que hay una función, digamos, el rumor tiene una función cognitiva, digamos, muy clara, ¿no?, en el sentido que brinda un horizonte de interpretación de una realidad ante una situación desconocida, y por otro lado también tiene una función emocional al manifestar ansiedades, miedos y esperanzas, ¿verdad?, que no encuentran en determinado momento un canal de expresión. Yo me he fijado sobre todo en determinado tipo de rumores. En rumores precisamente en donde hay una relación íntima entre digamos, el relato y la acción colectiva. Y de ahí que me he estado abocando precisamente a este tipo de rumores que han generado acciones colectivas en México,
Y uno de ellos precisamente es el caso, ¿verdad?, del Hospital de las Américas en Ecatepec, el 1 de mayo de 2020, que generó, ¿verdad?, pues una acción colectiva de parte de los parientes de los pacientes, ¿no? Y aquí, digamos, me trato de deslindar de la visión de los medios y las redes sociales que nada más criminalizaron a los creyentes en dichos rumores para tratar más bien de analizar como su significación múltiple, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron los caminos que, digamos, que he estado tomando, ¿verdad? Pues en toda esta selva de verdad intricada de relatos sobre los rumores y todas las asociaciones discursivas con ellos. Entonces, como les decía, primero, pues analizar sobre todos aquellos rumores que han tenido mayor impacto y que por otro lado han provocado una gran conversación amplia en las redes sociodigitales. Y allí hemos estado rastreando, ¿verdad?, qué conversaciones múltiples ha habido en Twitter y en Facebook sobre todo, ¿no? Y bueno, dentro de los casos de estudio elegidos que más han convencionado a la opinión pública han sido, por un lado, el rumor que cuenta que no existe el coronavirus, que es del cual sobre todo voy a hablar, ¿no? Y que genera también, ¿verdad?, que ha llegado a generar que si la gente está muriendo es porque la están matando en los hospitales, les inyectan algo. Y por otro lado, otro rumor es el que narra que los gobiernos municipales no están sanitizando para prevenir el coronavirus, sino fumigando para contagiar más gente. Bueno, yo me voy a referir sobre todo al primero. Bueno, aquí quisiera yo, me parece que en todos estos rumores hay una denuncia muy, muy clara como de un posible exterminio de la población. Si ustedes ven, ¿no?, las frases, nos están matando, los están matando, me parece que aquí, digamos, están anunciando realmente el anuncio, están anunciando como que hay digamos, de que hay un posible exterminio, ¿no? Y bueno, mi hipótesis es de que estos tipos de rumores tienen una gran potencia simbolizadora y una gran potencia también metafórica, ¿no? Que permite entonces formular pues miedos, emociones, inquietudes, saberes, nociones diversas de las instituciones de salud, gubernamentales, de los médicos, de la ciencia, y que permiten, por lo tanto, articular acciones individuales y colectivas. En los dos casos que yo les mencionaba, ¿no?, queda muy claro de que algunos de estos discursos, ¿no?, de estos rumores, estuvieron relacionados con la dispersión de mensajes de audios de corte conspiracionista, ¿no?, en donde queda clara, digamos, son mensajes que han circulado sobre todo por WhatsApp y otras redes sociales, ¿no?, y que precisamente que previenen sobre todo de la sanitización y señalan más bien que se está esparciendo el virus y que está tratando de contagiar a la población. Aquí queda, les digo, bueno, vuelvo a repetir, esto está articulado a visiones y lógicas de pensamiento conspiracionista, ¿no? Y bueno, ¿qué entiendo, verdad, por estas explicaciones o supuestas teorías conspiracionistas? Para mí aquí que nos encontramos con un esquema o cierta lógica de interpretación en donde siempre se denuncia una amenaza, un complot oculto de parte de un agente identificable que posee una intención maléfica, destructiva contra algunos sujetos, contra una población o contra una entidad específica localizable. Y en general se habla de que esta instancia maligna posee grandes recursos, poder y actúa en secreto junto con ciertos aliados que hacen posible su actuar. Y una cosa muy interesante es que normalmente el tipo de gente que, digamos, que se deja llevar por este tipo de explicaciones conspiracionistas se sienten como los elegidos de tener un saber especial, como digamos, se distinguen de la mayoría de personas que se dejan guiar nada más por las concepciones oficiales. Y bueno, entramos ahora
No voy a pasar este video porque no nos da tiempo. Una cosa que me parece muy interesante es de señalar en relación con el rumor que dice que el coronavirus no existe, es que el Financiero hizo una encuesta y de acuerdo con esta encuesta, el 9% de la población no creía en la existencia del coronavirus. O sea, esto habla, por lo tanto, de un rumor que tuvo una gran difusión. Y metámonos ahora un poco al caso precisamente de lo que sucedió en el Hospital de las Américas. Ahí les digo una cosa, el 1 de mayo, alrededor de 20 familiares de pacientes se internaron en el hospital, entraron por la fuerza, ¿no? Tenían poco conocimiento de qué estaba pasando, no les habían dicho qué estaba pasando allí precisamente con sus parientes, ¿verdad? Y de repente les dicen que están muertos, ¿no? Que murieron del coronavirus, ¿no? Y bueno, yo aquí entonces, a partir de eso, me dediqué a hacer un análisis, por un lado, de los videos de los familiares, porque en el momento en que irrumpen los familiares, se encuentran de repente, imagínense, digamos, para estos parientes, entrar, ¿verdad?, a las salas y encontrar una sala en donde había muchos cuerpos, digamos, envueltos, ¿verdad?, en bolsas de plástico, ¿verdad? Y se encuentra con 20, ¿no? O sea, no entienden cómo es posible, no saben explicarse esta situación, y bueno, lo primero es que dicen, entonces consideran que esto lo tienen que denunciar inmediatamente y empiezan a hacer videos para denunciar esta situación como una cuestión, digamos, criminal. Entonces, bueno, yo analicé estos videos, ¿verdad? Por otro lado, hice una revisión, ¿verdad?, de esta información en los diarios nacionales y locales. Después me puse a analizar los noticieros para entender cuál fue la visión de lo sucedido con respecto a los videos de los familiares, ¿no? Los cuales fueron subidos a Twitter. Y a partir de Twitter, bueno, realicé una exploración de esa conversación que se generó entre los tuiteros a partir de dichos videos subidos por los noticieros. Bueno, ya en realidad ya les hice en parte una breve reconstrucción de los hechos, ¿no? Como la gente, pues en el hospital había muy poco personal médico, los parientes no habían recibido ninguna información médica de sus familiares, de repente se encuentran, ¿verdad? Les avisan, ¿verdad?, que fallecieron, y entonces se encuentran con estos cadáveres y bueno, y empiezan a filmar, ¿no? Más tarde llegan miembros de la policía y la Guardia Nacional, los desalojan y entonces llegan los medios de comunicación. Bueno, a mí una cosa, me gustaría leer algunas citar algunas de lo que la gente dijo precisamente conforme iba videograbando, ¿verdad?, lo que estaban en ese momento registrando, ¿no? Y bueno, yo analicé 4 de esos videos que están en Facebook, ¿no? Y aquí retomo sus propias palabras. Puta gente de mierda, dice uno, el virus no existe, ellos los están matando. El COVID no existe, es una inyección que le pusieron a mi hijo para matármelo. Y eso es lo que es. Hay más de 20 muertos en su bolsa allá adentro, y a mí me consta porque yo entré. Otra persona dice, no dan informes. Díganos nada más por qué no nos dan informes. Nos tuvimos que brincar porque no nos querían decir nada y no nos querían decir nada por lo mismo, porque todo es una mentira. Por lo tanto, si ustedes ven, todo esto está claro, es una denuncia de prácticas criminales en el hospital, ¿no? Otra de expresión también en otro momento dice, una de las personas dice, fíjense, está caliente, tiéntalo, está caliente, este señor los dejó morir. No hay doctores, no hay nada, todavía está caliente, estamos como pendejos esperando allá afuera 5 días y los están dejando morir. Y otra persona dice, ¿qué están haciendo todos? ¿De dónde viene todo esto? Díganos qué está pasando para desenmascarar este puto gobierno.
Mi sobrino estaba bien, ya no nos habían dado cama y ahora resulta que ya está muerto. ¿Cuál virus? ¿Cuál virus si mi sobrino venía bien? Si ustedes ven en estas, digamos, dos citas, podemos ver la articulación, ¿verdad?, de sus discursos con audios, con explicaciones conspiracionistas antes mencionados, ¿no? De que se trataría de un pacto con el gobierno y los hospitales y los médicos. Esto fue subido, como les dije, por los noticieros, ¿no? Entonces, los noticieros, ¿verdad? Allí hubo una diferencia clara, mientras que los familiares denuncian que están matando a sus parientes y que el coronavirus no existe y es un plan del gobierno. Por ejemplo, Imagen TV concluye denunciando la creencia de la gente en que no existe el coronavirus, ¿no? Bueno, desgraciadamente no puedo pasar, a ver, aquí, espérense tantito. Adelante, profesora, puede tomarse el tiempo que usted crea necesario. Sí, sí, no más que el video, déjenme ver acá, aquí parte. Es que aquí no me entra bien no me entra bien esta, déjenme ver. Sí. Bueno, ok. Bueno, lo que me queda, si ustedes ven, estos videos generaron, digamos, una gran lucha, ¿verdad?, por la significación de lo acontecido en Twitter. Entonces, a partir de una lectura, ¿verdad?, de ese conjunto de tweets, encontramos que están, por un lado, aquellos que salen en defensa precisamente de los parientes, ¿no?, y consideran que lo sucedido allí es un acto de defensa de las vidas de los pacientes por parte de sus parientes ante un acto criminal. Entonces, hay algunos en Twitter, digamos, que no lo descalifican, son pocos, la verdad, pero que sí llegan también a defender a esos parientes. Y están una gran mayoría, ¿no?, una gran mayoría, que señalan que, digamos, que lo sucedido en ese hospital es un acto de total ignorancia, de estupidez humana y de gran irresponsabilidad. Y por otro lado está también otra minoría que señalan que, bueno, lo que sucedió precisamente allí en el hospital fue un acto de desinformación por parte de las autoridades de la salud y de los mismos medios de información. Y aquí echan sobre todo la culpa a Televisión Azteca, digamos, que todo el tiempo, digamos, ha estado minimizando la situación de la pandemia. Y bueno, aquí señalo, digamos, algunos tweets, ¿no?, en donde se ve claramente un acto de defensa de la vida de los pacientes, ¿no? Y dice, ¿por qué mejor no das el reportaje diciendo que los directivos de los hospitales están comprados y que están matando gente por dinero? Y otro tweet dice, todos, y disculpen que se los diga, pero no existe el COVID-19. En el seguro, cuando te vas a citas o te toca que te internen de algo grave, ahí mismo te inyectan y hacen que te enfermes de esa madre y ustedes piensan que es pura mentira. Pues no crean. Cuando les pasa a algunos de sus familiares o amigos van a creer lo que uno les dice, que ahí los están matando. Y bueno, hay algunos tweets invitan hasta a atacar a los médicos, ¿no?, a raíz de eso. Uno señala y dice, yo opino que secuestren y torturen a algún médico hasta que confiesen. Y de hecho, ustedes saben que ¿verdad? Ha habido acciones, ¿verdad?, en contra, ¿verdad?, de los médicos. Ahora, la gran mayoría de tweets, más bien, como les decía, hablan, ¿verdad?, calificando a los actos de los parientes como total ignorancia y falta de educación. Aquí van algunas de esas palabras, ¿no? Y con este tipo de acciones salvajes se inicia el contagio masivo y muertes por doquier. Pero ¿qué se podía esperar de la clase de humanos que por allá viven? Como verán, está claro que se asiste a un proceso de estigmatización total de la gente, ¿verdad?, que participó allí en el Hospital de las Américas. Y bueno, nada más para pasar, digamos, paso algunos de los memes que empezaron a circular y que me parecen, digamos, muy ilustrativos, ¿no?
en donde queda muy claro que se denigra a los habitantes de Ecatepec como seres inferiores, que ni siquiera saben hablar del español o hablan de la manera estereotipada como hablan los primitivos en infinitivo en películas o series televisivas. Tú, matar mi hijo, COVID no existe, ser invento. Y bueno, también ¿no? Hay otro, ¿no? Otro meme, digamos, parecido, en donde más bien ahí salen a defender a los médicos con el hashtag héroes combata, ¿no? Aquí se retoma, como siempre, ¿no? Las imágenes de Los Simpson, que se utiliza mucho en la producción memética. Y bueno, lo que queda, a mí me pareció muy claro es que también en algunos tweets hacen esta articulación de los rumores, de estas versiones de rumores, sobre todo cuando están mofando de estas versiones de rumores, con las explicaciones conspiracionistas. Y bueno, y alguno señala, dice, claro, los están matando. Es decir, creen que el hospital está coludido con alguna conspiración para eliminar a pacientes sobre pretexto del COVID-19, antes que admitir que el virus es real y es un agente natural. Los están matando y las teorías de la conspiración. Y bueno, aquí también quiero traer un ejemplo, ¿verdad?, de cómo algunos señalan que más bien es un acto de desinformación de las autoridades de la salud y de los mismos medios de información como Televisión Azteca. Dice, la administración del hospital es la responsable por no informar y nadie puede juzgar a los familiares. Y otro tuitero señala, dice, lo sucedido con Javier Alatorre en su momento sí tiene cierta responsabilidad con lo de Ecatepec. Ya decía la señora, no existe el COVID. Hay mucha ignorancia de por sí, pero este pendejo alimentó más dicha ignorancia. Y bueno, aquí es uno de los memes que más o menos reproduce esta visión, ¿no? No le haga caso a López-Gatell, ¿no? Y bueno, esto ya no lo podemos ver, ¿no? Quisiera pasar a algunas ya reflexiones finales. Bueno, yo me encontré evidentemente con tendencias de pensamiento antidiscriminatorio, pero también, ¿saben qué? Una cosa interesante, con una pequeña muestra de otro tipo de tweets que reflejaron una tendencia contraria, ¿no? Aquellos que más bien señalaban que la ignorancia y la estupidez no es característica de un grupo social específico. Una persona dice, mi explotadora de las lomas, egresada del Ibero, estaba furiosa al principio de la cuarentena y no dimensionaba nada del COVID. De ignorancia no se trata de clases, Ecatepec. Si ustedes ven, bueno, yo considero que en general ha habido que los sectores menos favorecidos más bien consideran que las cifras están infladas o inventadas, mientras que los sectores más favorecidos son aquellos que ponen en duda la visión oficial y consideran más bien que hay un subregistro de contagios y fallecimiento. Y bueno, yo considero que a partir de este caso me encuentro con un gran drama, ¿no? Un gran drama en cierta medida irresoluble, ¿no? Está claro, me entienden, que la muerte de un ser cercano es siempre fuerte y dolorosa, pero si esa muerte es inusitada y repentina, es claramente todavía más desgarradora. Las muertes de personas queridas por coronavirus en un hospital representan todavía un desgarramiento mayor. En muchos lugares del mundo se ha hablado de este drama psicológico y social que genera la muerte por coronavirus precisamente para los familiares por la falta de rituales. Y ese drama parece ser mayor si viene acompañado de un relato, imagínense, que le añade connotaciones conspiracionistas, que introducen al familiar en una tragedia, ya no solo drama, sino una tragedia de corte criminal. Dice, los mataron, ¿no? Ya sabemos que el coronavirus no existe. Todos aquellos que consideren verosímil las distintas versiones de este rumor, que crean en ellas y lleguen a tener coronavirus, se quedarán en sus casas. Posiblemente morirá en ellas antes que entrar en una institución de salud parecida a la que se describe aquí. Y bueno, de cuando yo terminé este artículo está claro que ha habido mucha gente que se ha muerto en sus casas
y que ha preferido no ir a ninguna institución de salud. Todos aquellos que crean verosímiles estos rumores y consideren que deben hacer justicia o vengarse de los que cometen esas atrocidades, seguramente pueden participar en acciones agresivas al personal médico de una institución descrita de la forma como se ha hecho por los entrevistados y tuiteros aquí. Esto reclama atención, reclama analizarlo, ya que tiene consecuencias fatales también. Entonces, para mí, digamos, los rumores encierran un tipo de verdad particular, ¿no? La tendencia en la conversación en Twitter de lo sucedido en Ecatepec nos dejó ver que es necesario comprender una verdad que encierran sus rumores, pero en clave local y en clave global conspiracionista. Ecatepec no es el único caso en donde la gente ha irrumpido en los hospitales. Falta estudiar más detenidamente los audios y videos que han circulado en diferentes sectores sociales que propagan explicaciones conspiracionistas no solo a nivel nacional, sino mundial, así como algunos medios alternativos que los producen y difunden. Y aquí nos encontramos hasta el propio expresidente Trump, ¿no? Que participó también en la propagación de estas explicaciones conspiracionistas y él mismo también contribuyó a que sitios de internet, ¿no? En donde precisamente se propagan estas explicaciones, tuvieran una mayor difusión. Bueno, pues muchas gracias. Dejo de compartir. Muchísimas gracias por Muchísimas escuchar. gracias, profesora Margarita. Es muy interesante la exposición. Quisiéramos tener más tiempo para analizar bien todo su artículo, que es muy interesante, pero pues el tiempo nos come. Sí, Ahora les doy la palabra a mis compañeros Francisco Arcega y Rodrigo Nogués para que continúen con el conversatorio. Entonces, Francisco, Roy. Muchas gracias, Bren, y muchas gracias a usted, profesora Margarita, por sus palabras. A continuación comenzaremos con la serie de preguntas que tenemos para usted. Y la primera es, ¿qué diferencia hay entre un rumor y una noticia falsa? Bueno, pues sí, esta es ahora sí que la pregunta que nos atraviesa, ¿no? Que está, digamos, está en el aire todo el tiempo, ¿no? Así es. Para mí, bueno, yo sí distingo el rumor de la noticia falsa. Para mí, el rumor puede ser falso, pero no necesariamente falso. Pero lo que sí, digamos, es verosímil, ¿no? Para que pueda circular, ¿no? Y bueno, y como les decía yo, más bien circula por circuitos paralelos a los medios oficiales y a los medios de comunicación masivo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, digamos, considero que el rumor es un tipo de relato que circula de una manera más bien orgánica, de acuerdo, digamos, con los patrones de ciertos contextos culturales, ya sea en las redes sociales tradicionales o sociodigitales. La noticia falsa, a diferencia, sí me parece que es una narrativa que ha sido producida con una intención, digamos, que se sabe, digamos, que es falsa y que responde claramente a ciertos intereses económicos y políticos particulares, ¿no? Que puede circular por los medios de comunicación tradicionales masivos, tanto como por las redes sociodigitales, ¿no? En este aspecto, digamos, y en general tiene una manufactura mediática, atractiva. Entonces aquí yo establezco muy claro, digamos, que habría una diferencia. O lo importante tanto el rumor como la noticia falsa es que para que ambos circulen tienen que ser verosímiles. ¿Sí? Eso sí me parece importante. Ok, pues muchas gracias. Y entonces, ¿en qué momento exacto el rumor se convierte en la noticia falsa? Bueno, está un poco difícil esto de los momentos, ¿no? O sea, yo creo que el fenómeno de los rumores y las noticias falsas, pues no responden a modelos matemáticos, digamos, de propagación, ¿no? Como algunos
estudiosos de los rumores lo quisieron analizar, pero no responden. Entonces, es muy difícil decir en qué momento un rumor se puede convertir en una noticia falsa, en qué momento ciertos sectores económicos pueden retomar un rumor y tratar de difundirlo explícitamente, ¿no? Porque conviene a sus propios intereses políticos, electorales, políticos o económicos, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es un fenómeno mucho más complicado y que implica, digamos, mucho más complejo y multifactorial, ¿no? Entonces, pero hay una cosa que yo más bien pensaría que hay, al revés, que las noticias falsas generan, digamos, también muchos rumores en las redes sociales, en las redes tradicionales y en las redes sociodigitales, ¿no? Concretamente estoy pensando, por ejemplo, en los rumores que difundió Trump. ¿Se acuerdan cuando Trump estaba hablando de que los líquidos que servían para desinfectar el coronavirus de diferentes superficies, pues ¿por qué no la gente lo podía tomar y de esa manera pues se desinfectaba y se curaba del coronavirus, ¿no? Y bueno, eso circuló, si ustedes ven, es una noticia falsa, circuló por medios tradicionales de comunicación, totalmente, digamos, los legales, ¿no? O sea, nada menos que Trump, ¿no? O sea, pero eso entró también en las redes sociodigitales, ¿sí? Generando múltiples rumores, múltiples versiones que contradecían esa noticia falsa y otros que sí la apoyaban. De hecho, hubo gente que se llegó a intoxicar, ¿no? Llegó a tomar precisamente esos líquidos, ¿no? Se llegó a intoxicar, pero hubo también muchos, y la mayoría, debo decir, que contradecían esas noticias falsas. Y aquí queda muy claro, ¿me entiendes?, que las redes sociales no hay que satanizarlas por ser redes sociales digitales, y ahí había una conversación que contradecía y que estuvo en resistencia, digamos, ¿no? Allí, digamos, se generó una resistencia precisamente a las noticias falsas de Trump, ¿no? Justamente, profesora Cires, un saludo también a usted y de nuevo y un saludo al auditorio. Retomando este multifactor del cual usted habla y de las redes sociodigitales, quizá podríamos hablar que hoy el rumor es una forma de comunicación multimodal. O sea, entendiendo el concepto como la acción de comunicar un mensaje a través de productos digitales, o sea, hablando de audios, imágenes, videos, memes, como usted nos lo presenta en su exposición. No oralmente como en las sociedades tradicionales o el que antiguamente podemos hablar del boca en boca. Entonces, ¿se puede atribuir esta nueva forma de circulación del rumor a la aparición de las redes sociodigitales? Y permítame hacerle también otra pregunta en combo. ¿Cuál es el impacto de las redes sociodigitales en la diseminación de los rumores? Bueno, está muy claro que a partir de la emergencia de la web 2.0 y de la emergencia de las redes sociodigitales, bueno, pues los rumores corren, digamos, cruzan muchas barreras sociales, cruzan muchas barreras nacionales, está muy claro, ¿no? O sea, sin duda yo pienso que es un gran impacto en la gran difusión. Pero también hay que hablar de los dispositivos móviles, ¿sí? A mí se me hace que hay que investigar, digamos, precisamente, investigando, digamos, la emergencia, la gran disponibilidad que existen de los dispositivos móviles en todos los países, no solamente en los países desarrollados, sino esto ha generado, ¿verdad?, una gran expansión. Y entre esos habría que hablar más detenidamente, y creo que se ha trabajado muy poco sobre el WhatsApp, ¿sí? Yo creo que hay sí estas aplicaciones y hay WhatsApps, digamos, con otras versiones en diferentes países, ¿no? Yo sí creo que ha tenido un gran impacto. Ahora, yo sí quiero hacer una mención. Yo pienso que los rumores, evidentemente, antes circulaban sobre todo vía oral y vía presencial. Ojo, esto permanece, esto persiste. O sea, la comunicación cara a cara sigue todavía, que en los momentos en que nos tomemos, que estamos ahorita viviendo esa interacción cara a cara, la extrañamos, ¿verdad? Y bueno, pues no se da, pero se da, ¿no? Y también, entonces, los rumores sí circulan también digamos, por una interacción cara a cara, persiste esto, pero
también gran parte de nuestros intercambios cotidianos con nuestras personas más queridas ya se manejan a través de muchas otras redes, o sea, estamos interconectados, ¿no? Sí hay, claro, sí hay un cambio, y hay un cambio también en ese aspecto, la oralidad se ha mediatizado, yo diría. Sigue, la oralidad está allí, pero se ha mediatizado. Y bueno, y ejemplo de ello son también los audios que circulan vía digital, ¿no? Yo creo que eso no sé si aclara, ¿verdad? Lo que me pregunta Francisco. No escucho, no sé si. Roy. Sí, sí, es que estabas muteado. Sí, Ok, profesora, sorry. lo aclara bastante bien. Y bueno, hablando ahora un poco de la verosimilitud, ¿debido a qué razón algunos rumores rompen con la barrera del lenguaje y la cultura, tomando en cuenta que varios de ellos, como su no existencia o que si era un arma biológica creada en laboratorios, etcétera, surgieron en otros países? Y después, dichos rumores también fueron verosímiles aquí en México. Es decir, Claro. también los adoptamos, por decirlo de una manera. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que esto responde a los procesos de globalización, digamos, claramente comunicativa, tecnológica, procesos de globalización económico, financiero y evidentemente pues tecnológica, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que los rumores, ¿verdad?, atraviesen las fronteras del lenguaje, de las naciones, de los continentes, ¿no? Entonces, esto responde, digamos, y responde también a un proceso de producción y de circulación de discursos a nivel transnacional, ¿no? Eso a mí se me hace que queda muy claramente. Por ejemplo, concretamente con respecto a los rumores que tienen que ver con que el virus sería un arma biológica, ya sea que lo produjo Estados Unidos o lo produjo China, ¿no? En un contexto, digamos, geopolítico. Si ustedes ven y piensan qué es lo que los hace verosímil, a mí se me hace que hay una serie de muchos discursos a los cuales nosotros hemos estado expuestos, que hablan en películas de experimentos para acabar a una parte de la humanidad o a un sector de la humanidad. O sea, creo que hasta en las películas de los superhéroes, ¿sí? O sea, yo creo que estos discursos constituyen, ¿me entienden?, algo que precede y que hace verosímil, por lo tanto, lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, y esos discursos, muchos de esos discursos se han producido, digamos, por las grandes productoras, ¿verdad?, mediáticas, y circulan internacionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Ahora, hay que aclarar, a mí se me hace, que no por el hecho de que estos rumores circulen, ¿verdad?, internacionalmente, tengan la misma significación. Yo creo que hay variaciones importantes. Y esas variaciones de los rumores deben de ser analizadas porque ahí nos ponen en contexto con lo que los hace verosímiles aquí en México, ¿sí? Yo creo que los rumores, por ejemplo, de la no existencia del virus o la minimización del virus, no es no es lo mismo lo que los hace verosímiles en Europa, en Estados Unidos o aquí en México. Yo creo que son otros discursos con los cuales la gente los asocia, y eso a mí se me hace que es muy interesante analizarlo. A mí hay que, digamos, como que no pensar que tienen la misma significación, ¿no? Pero sí, entonces habría la particularidad, creo yo, que vale la pena dirigir allí nuestra atención e investigarlo, ¿no? Esa sería, digamos, como mi propuesta. Ok, pues muchas gracias, profesora. Profesora, en el artículo que usted publicó y del que estamos conversando en esta conferencia, uno de los casos de estudio en particular es lo que ocurrió en el Hospital de las Américas en Ecatepec. Y esto es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante importante el hecho de que se mencione en particular ese caso, dado que creo que lo que hemos observado
a lo largo que hemos durado en este confinamiento a raíz de la pandemia, que ya estamos prácticamente un mes de cumplir todo un año. Hemos visto en diferentes medios de comunicación tradicionales, en las redes sociodigitales y demás, casos en el que se agrede al personal de salud. Tanto se les excluye y se les agrede, no dejándolos entrar a sus casas, golpeándolos directamente. Hemos visto que en el transporte público se les avienta cloro. ¿Cómo se ha transitado hacia la desconfianza en el sector salud y en el gobierno a partir de la creación de estos rumores? ¿Y cómo ha afectado para que se agreda o se excluya al personal de salud? Bueno, yo sí creo que a mí se me hace que ya existía, o sea, antes de que se suscitaran este tipo de rumores, ya existían muchos discursos que hablan de la desconfianza que tiene la gente a los institutos de salud que, bueno, que les proporcionan, ¿verdad? Pues todo tipo de servicios, ¿no? O sea, nada menos que una parte del artículo que no analicé, que tiene que ver con unas entrevistas a obreros de Catepec, ellos me señalaban, bueno, pues que han asistido al IMSS, al ISSSTE, etcétera, y que la idea que se quedan es que en realidad a la gente que les da atención, ellos no interesan. La manera como los tratan sería como si fueran gente que sobra, ¿sí? Entonces, o sea, si ellos sienten que ellos sobran, ¿me entienden? Y que realmente que no merecen, tienen gran duda que realmente el personal de salud les interese realmente, ¿me entienden? Cuidarlos. Entonces yo creo que estos rumores, ¿me entienden? Se dieron porque ya existía una base de múltiples discursos que ponen en duda, ¿verdad?, los servicios de salud. Eso me parecería muy importante, ¿no? Señalar que ese es el caldo de este drama social, ¿no? O parte del caldo de este drama social, ¿no? Que hace verosímil, ¿verdad?, este tipo de versiones, ¿no? O sea, no empieza en el hospital. Claro, recordando que pues quizá se vuelve verosímil por actos que han ocurrido en el mismo país. O sea, recordando el caso de Javier Duarte, por ejemplo, ¿no? El exgobernador de Veracruz, y el caso que se suscitó con los niños con cáncer, donde pues en vez de la solución, en vez de la quimioterapia que deben de recibir, se les dio solución salina. Entonces, sí. O sea, exacto, ese ejemplo, bueno, que señalan ustedes ahorita es un ejemplo, pues realmente muy ilustrativo, ¿no? O sea, la gente ha estado expuesta. Si hasta un gobernador, ¿no? O las instituciones derivadas del gobernador han estado involucrados en una operación de este estilo, pues ¿por qué poner en duda, ¿verdad?, que instituciones, digamos, en Ecatepec pudieran llevar a cabo, digamos, estén matando a la gente que va allí, ¿no? O sea, yo sí creo y debido a eso es que señalas tú las acciones que han sufrido tremendamente, o sea, el personal de médico, ¿no? Sí, pues resulta posible creer que el gobierno actúe con negligencia a partir de estos hechos que se han ido dando subsecuentemente, no particularmente aquí en la pandemia, pero gracias a toda esta serie, Anterior. entonces resulta posiblemente Es creer posible pensar, ¿no? es posible pensar exactamente. Roy. A raíz de este pensamiento, de estas acciones que generan ese pensamiento, surge otra pregunta. Y es que cuando las redes sociales o sitios web como YouTube o Facebook incluso censuran productos audiovisuales de una manera muy tajante, como es el caso de una supuesta viróloga estadounidense, Judy Mikovits, cuyo video de teoría conspirativa titulado Plandemic fue borrado de las redes y plataformas en cuestión de horas. En dicho video hablaba acerca de una conspiración entre las grandes farmacéuticas, los gobiernos, en el supuesto de la no existencia del virus y el papel de Bill Gates.
¿Estas acciones de censura podrían ayudar a generar el pensamiento conspiracionista u otorgarle esa verosimilitud? Pues yo creo que es una cosa que sí tendríamos que investigar. Puede ser que sí. O sea, aquellos que ya piensen, que crean, ¿verdad? En esas teorías conspiracionistas, consideren por ahí, si las redes, ¿verdad?, están censurando, pueden llegar a pensar que no solamente los gobiernos y los hospitales, sino también en este caso hasta las propias redes sociales, pues están allí también en ese mismo complot, ¿no? O sea, están favoreciendo, ¿verdad? O sea, yo sí creo que eso falta analizarlo detenidamente en discursos específicos, ¿no? Concretamente, qué conversaciones se han suscitado a partir de esas censuras. Ahora, yo creo que aquellos sectores que consideran, ¿verdad?, que no son verosímiles estas teorías conspiracionistas que han aparecido en estos videos, pues ellos posiblemente más bien abriguen y consideran que bueno, ¿no? Que bueno que se están, digamos, hay una lucha, evidentemente hay una lucha en las redes sociales y bueno, en las cuales están participando las propias plataformas, sus administraciones, porque también han sido muy criticadas por permitir, digamos, un conjunto de videos conspiracionistas, pues que han generado, ¿verdad?, que han tenido consecuencias fatales, ¿no? Ok, perfecto. En este entendido, profesora, usted también lo menciona más bien, lo describe y lo estudia en su artículo. Hay un proceso de estigmatización en las redes sociales hacia las personas que son parte de estas acciones colectivas, haciendo referencia nuevamente al caso del Hospital de las Américas. ¿Cuál debería ser el papel desde las ciencias sociales o particularmente desde la academia para crear posturas más objetivas de frente a este tipo de coyunturas? Me pregunto. Y le pregunto a usted. Claro, claro. Bueno, yo sí creo que desde las ciencias sociales, ¿no?, se tiene que tratar de comprender más, o sea, ir más allá de las versiones mediáticas, ¿no? Y tratar de comprender más el drama social que está viviendo los diferentes sectores sociales, ¿no? Con respecto a la pandemia, cómo lo están viviendo, ¿no? Y precisamente puede ser que esto contribuya también a entender la estigmatización social. Yo creo que ambas cosas, yo creo que es un tema que debemos tratar desde las ciencias sociales. Ahora, ojo, yo no creo que exista, digamos, la objetividad, ¿no? O sea, si ustedes parto y la idea de que no existe la objetividad porque siempre hay un punto de vista, ¿sí? En general, esta posición de la objetividad parten desde una visión, para mí, empirista de la realidad, como si estuviera muy claro qué es lo real, ¿no? Yo creo que lo que nos queda, y para ser, sí, rigurosos científicamente, es asumir el punto de vista, ¿sí? Frente a determinado tipo de fenómeno, los investigadores debemos asumir, digamos, en dónde estamos colocados, desde dónde estamos investigando, y sí ser rigurosos a partir de allí y a partir de mostrarnos, de ser transparentes en la manera como estamos enfocando, digamos, y estamos analizando ese fenómeno y ahí y asumiendo determinado punto de vista. Y para mí, al asumir el punto de vista, bueno, para mí sería, digamos, es precisamente asumir el drama que está viviendo la gente, ¿sí? Entonces, y no pretender pensar que habría un punto de vista objetivo, ¿sí? No creo en eso. Creo que justo le ha dado al clavo con lo último que enuncia, esa pretensión quizá por parte del investigador en cuestión del posicionamiento frente a lo que investiga. O sea, particularmente concuerdo con usted en cuestión de que no hay una objetividad pura y absoluta, pero sí soy como de la idea en que se puede llegar a un punto medio posicionando al investigador entre lo que se quiere decir, lo que se está diciendo y el cómo lo observas a través. Porque a fin de cuentas,
hay que entender también la postura de que quien escribe, quien investiga, pues sigue siendo una persona, sigue siendo alguien que tiene sus propios constructos. Entonces, a partir de ello, intenta dislucidar las coyunturas. Entonces, sí, concuerdo con usted en esta Sí, última sí, parte. siempre hay un punto de vista social, un punto de vista científico, desde el cual, de una perspectiva ideológica, desde la cual uno analiza. Y el asumir eso y dar y hacerlo transparente para aquellos que, digamos, quienes nos están leyendo, a mí me parece que eso contribuye precisamente al rigor científico. Y se evita esta visión, digamos, se contradice esta visión, digamos, empirista de la realidad, que se me hace que hay que criticarla. Hablando precisamente, profesora, de esta objetividad y de la rigurosidad, ¿qué tan en serio se pueden tomar los comentarios que son satíricos, irónicos, las burlas o los sentimientos de incredulidad en las conversaciones de las redes sociodigitales derivadas precisamente de la acción colectiva? Es decir, ¿qué hacer con este tipo de comentarios, sobre todo por los daños que pueden llegar a causar? Bueno, imagino que sobre todo se están refiriendo a estos comentarios sumamente estigmatizantes, Así es. ¿verdad? Que se generan y de gran odio, ¿verdad? Yo, sinceramente, yo creo que se puede hacer poco, ¿no? O sea, bueno, nosotros, digamos, desde la academia podemos hacer poco. Ya las propias plataformas tratan de incidir en eso con mayor y menor resultado, ¿sí? Yo creo que es difícil intervenir, esto responde a procesos mucho más complejos sociales, ¿verdad? Y que si no podrían devenir nada más en una censura, ¿no? Yo creo que tampoco, no se trata de eso. Yo creo que pues lo que nos reclama, digamos, la perspectiva es estudiarlos, entenderlos mejor y darlos a conocer. Para mí sería la manera como de intervenir, darlos a conocer estos procesos de estigmatización, cuáles son sus formas, ¿no? Perfectamente. Hablando justamente de dar a conocer y de las formas de estos procesos de estigmatización, ¿cómo es que los medios de comunicación abonan a que se genere un ambiente de confrontación, principalmente entre las personas que creen y no creen en el coronavirus? Sobre todo cuando desde los noticiarios de televisión se ha generado un discurso de denuncia, podríamos hablar, donde se rechaza y se estigmatizan a las personas que no creen en la COVID. Eh, Quizá no lo presentó en esta ocasión, pero sí está dentro de ese artículo. El ejemplo del programa o de lo sucedido en el programa de noticiario de Ciro Gómez Leiva en Imagen Televisión. ¿Qué nos puede decir de todo esto? Bueno, evidentemente, yo creo que los medios de comunicación pues responden a determinado tipo de lógica económica, a determinado tipo de lógica espectacular, ¿no? Y bueno, para ellos sin duda fue un gran espectáculo, ¿verdad? Lo que sucedió precisamente en el Hospital de las Américas, ¿no? Y de acuerdo con una lógica, digamos, también de corte empirista, bueno, también denunciaron algunos de una manera pues más sensible y otros de manera menos sensible el comportamiento de los parientes de la gente que se había muerto allí en el hospital, ¿no? Es difícil, yo creo que evidentemente, yo espero, ¿verdad?, que cada vez más haya un periodismo de investigación que precisamente permita entender el tipo de dramas que está viviendo la gente, como puede ser en el Hospital de las Américas, y que entiende lo que está sucediendo, ¿no? Ellos obedecen esas reglas y, bueno, posiblemente terminaron estigmatizando o favorecieron que después otros estigmatizaran, ¿no?, a los parientes del Hospital de las Américas. Okay. Hablando precisamente de todo esto y retomando un poco la pregunta anterior que le había hecho,
Por la formación que nosotros hemos recibido en la UAM, siendo nosotros guameros, buscamos soluciones o posibles soluciones ante problemas sociales. Dicho esto, ¿cuál sería nuestra propuesta de discurso desde la universidad, desde la institución como tal, siendo nosotros universitarios, docentes, académicos, para refutar todos estos rumores y brindar la información faltante en estos casos, sin llegar al discurso de odio, clasismo? Bueno, evidentemente estos rumores reclaman sí un periodismo de investigación, ¿no? Y sí, digamos, yo estoy de acuerdo en que ha habido una generación de sitios, por ejemplo, verificando un conjunto, digamos, las noticias falsas, ¿no? Yo creo que de parte de la UAM se espera que pues, los estudiantes, ¿verdad?, generen, digamos, logren entender muy bien ese proceso de verificación, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Pero yo espero también que con una dimensión social vayan más allá de eso. No se trata solamente de una información específica, sino de comprender mejor el fenómeno. Y yo esperaría, digamos, que de estudiantes guameros puedan entender la verdad particular que estaría atrás de este tipo de rumores. ¿Sí? Verdades particulares, verdades que nos ponen digamos, en contacto, como yo les estoy repitiendo, con los dramas sociales que está viviendo los diferentes sectores de la población, ¿no? Entonces, esperaría yo que la UAM Xochimilco y concretamente la carrera de comunicación, ¿verdad?, pues permita ir más allá, a fondo, ¿verdad?, para poder entender, digamos, esas verdades, ¿no?, que están atrás de los rumores, verdades particulares, ¿no? Profesora, de antemano le agradecemos todos estos comentarios, todas estas respuestas. Particularmente es un privilegio tener a un académico de su nivel exponiendo temas de coyuntura contemporánea, que realmente son cosas que estamos viviendo en el día a día. Le doy la palabra a mi compañera Liliana. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora, por esta conversación. A usted y a mis compañeros Rodrigo Nogués y Francisco Árcega. Sin duda alguna ha sido una exposición interesante y más aún esta etapa del coronavirus en la que estamos padeciendo. Ahora abrimos el espacio para la ronda de preguntas. Agradecemos el interés y las preguntas de quienes nos acompañan el día de hoy. Primero daremos la palabra a nuestras asesoras Silvia Gutiérrez y Primavera Telles Girón. Posteriormente leeremos algunas de las preguntas que nos hizo llegar el público. Desgraciadamente no vamos a tener el tiempo suficiente para contestar a las preguntas, pero trataremos de hacer lo posible. Profesora Silvia, ¿quisiera hacer alguna pregunta? Buenas tardes. Bueno, más que preguntas, yo tendría algunos comentarios, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el sentido del el proyecto que tienen ustedes, ¿no? Y bueno, una cuestión que me pareció muy interesante, es que toda ¿no?, la exposición, la conferencia de Margarita es muy interesante y además, bueno, aborda toda esta problemática, ¿no?, de una manera muy puntual, por toda la experiencia que ella ya tiene sobre, ¿no?, el estudio de los rumores. Y una de las cuestiones que me llamaron mucho la atención era sobre todo, ¿no?, en lo que ella resaltaba de su estudio empírico, era cómo esta cuestión de, otra vez, del pensamiento antidiscriminatorio, ¿no? Y un poco de por qué, ¿no?, la clase, como ella ponía, la clase menos favorecida, pensaban que las cifras, ¿no?, de muerte eran infladas y cómo, ¿no?, la gente con más recursos pensaba en lo contrario, ¿no? Es decir, a mí esa parte me pareció súper interesante y sí me gustaría
que la conectara sobre todo con la problemática que ustedes están, que están estudiando y sobre todo en el momento que están ahora con esta idea de poder seleccionar ya su corpus de estudio, ¿no? Entonces, ¿cómo esto para mí sí tiene que ver con otras cuestiones que ella ya también mencionó, ¿no? Es decir, con esta cuestión de lo cultural, ¿no? Es decir, sobre todo la parte de la cultural, la parte local, ¿no? Entonces, esa sería como, ¿no? Como mi pregunta, comentario, ¿no? Hacia Margarita, sobre todo para que les diera luz a ustedes de tener más claros sus criterios de selección, ¿no? Y bueno, nada más comentando, ¿no? Muy brevemente, viendo el chat ahí, ¿no? Había una pregunta sobre la cuestión de las emociones, ¿no? Y bueno, dado que es un tema que me interesa, ¿no? Es decir, si quisieran solamente, ¿no? Mencionar que esta idea de cómo, ahí se ponía como, no era la situación, algo así emocional, el ambiente emocional, cómo ahí sería muy importante hablar de lo que desde la sociología de las emociones se habla del clima emocional, cómo se va construyendo un clima y cómo ese clima emocional que se está viviendo es el que influye de una manera muy importante en la circulación de los rumores y las noticias falsas, ¿no? Entonces, sí, ahí en ese caso, ¿no? Es decir, es muy importante ubicar ese clima emocional para poder ver cuáles son, otra vez, en este caso, los miedos, los temores, las sospechas que tenemos, ¿no? Y cómo esos miedos, esas sospechas, no son solamente, no son infundados, sino que vienen, ¿no? Desde atrás, bueno, ya se dio el ejemplo, toda esta cuestión de lo que nos inyectan, ¿sí, no? Y el ejemplo que retomó Francisco, ¿no? Es decir, del gobernador. Entonces, ese también es un tema que me parece fundamental. Solamente serían esas dos cuestiones. ¿Comento? A mí me gustaría de una vez, Margarita, para Sí. cerrar las preguntas de nosotras, el asunto de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, es algo que a mí me interesa mucho, sobre todo porque yo soy periodista, y cómo es que cada vez que hay una situación como esta, ¿no? Ya vimos que ha habido otras pandemias en la historia, ¿no? ¿Y cuál ha sido el papel de los medios de comunicación cuando surgen estas circunstancias, ¿no? O en una circunstancia de guerra, ¿no? También, y que estos intereses económicos que tú has descrito atraviesan esta situación donde son más importantes los intereses económicos del dueño de TV Azteca para que vayan y no se cierren sus tiendas, ¿no? Y la gente siga consumiendo, siga pagando, siga yendo a comprar, ¿no? Que la situación de pandemia en la cual pues hay que permanecer pues bueno, aislados o aisladas, ¿no? Entonces, ¿cómo cada vez que hay estas circunstancias, los empresarios minimizan la situación, pero también las empresas farmacéuticas utilizan la especulación para vender las vacunas de acuerdo a qué país tiene más dinero y cuál no? ¿No? Esta discusión que hay ahora entre las Naciones Unidas, ¿no? Y Tedros que hace este discurso y lanza este discurso hacia los medios para decir que hay un abuso de los países más ricos para pues tener el acceso a las vacunas y otra vez esta discusión, ¿no? De quiénes tienen más dinero, quiénes no, y los medios de comunicación en medio tratando de minimizar la situación y el presidente de la República disculpando a su amigo, ¿no? Bueno, pues el dueño de TV Azteca, ¿no? A Salinas Pliego y a su presentador, a Javier Alatorre, al decir en cadena nacional, ¿no? Que hay que salir, que no hay que tener miedo, ¿no? Etcétera. Y que no hay que escuchar a López-Gatell, ¿no? Entonces, bueno, esa situación de los medios que siempre están ahí con sus intereses, ¿no? Nada más, Margarita. Y bueno, la otra, ¿no? Perdón, ¿cómo es que surgen también estos movimientos de periodistas, como tú decías, de verificado, o ahora de estos periodistas que se unen con científicos para pues explicar estas noticias falsas, poner a la ciencia de por medio y también diseminar esta información en las redes sociales de la misma manera con videos, con infografías, etcétera, como circulan los rumores, como para paliar un poco, ¿no? Solamente eso. Muchas gracias, Margarita. No, gracias a ustedes. Bueno, evidentemente a partir de estos comentarios muy
atinados que señala Silvia Gutiérrez y Primavera, me gustaría retomar algo que me parece muy importante. Yo sí creo que habría que tomar en cuenta un planteamiento que es, bueno, el rumor circula y genera diferentes versiones de acuerdo con los grupos sociales, ¿no? Y entonces estaría muy claro, digamos, ese caso, ¿verdad?, que retomó Silvia, ¿no? Como en ciertos sectores de bajos recursos, en donde la gente tiene que salir, ¿verdad?, a la calle y no puede hacer el home office, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues evidentemente ellos, digamos, ahí se llegó a generar determinado tipo de rumores en donde en general la tendencia era a pensar que se estaba, ¿verdad?, que se ha estado magnificando la situación de la pandemia. Y aquellos sectores en donde pueden estar haciendo su home office, ¿verdad?, que condenan a aquellos que están saliendo a las calles, ¿no? Sobre todo estoy hablando de los meses, digamos, de junio, julio y agosto. Puede ser que esto haya cambiado, pero no totalmente, ¿no? Queda muy claro que ahí había una posición. Y este último sector, evidentemente, más bien con un cuestionamiento de las instituciones de salud, desde otra perspectiva, ¿verdad?, planteaba, ¿verdad?, que ahí había habido un subregistro. Aquí sí se me hace muy importante, digamos, subrayar lo que dice Silvia para la investigación que ustedes están desarrollando, Roy, Francisco, Lili y Brenda, ¿no?, de tomar en cuenta lo de las clases sociales, ¿no? Yo sí creo que a mí se me hace que es, eso se me hace que es muy importante en cualquier tipo de investigación, ¿no? O sea, plantear los rumores siempre generan múltiples versiones. Ahora, hay una cosa que tú subrayas aquí, Silvia, que es muy importante, la idea como de un clima emocional. A mí me parece digamos, este término, me parece muy atinado, ¿sí? De hecho, cuando dice Kapfeler, digamos, como en cada, digamos, cada rumor, para que pueda circular, se debe de poder creer, es decir, que concuerde, ¿verdad?, con aquello, con los discursos que anteceden, con mis concepciones, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, que preceden a ese momento, pero por otro lado con un querer creer, ¿sí? Con un clima emocional, ¿sí? Yo sí creo que para la gente que está trabajando en servicio de basura, se puede imaginar, pues sí, ¿cómo se llama?, para toda esa gente que está así directamente, que no pueden, que si el cubrebocas, que si esto, que todo, o sea, para ellos debe de haber un querer creer que, pues que la pandemia no es tan grave, o que no existe, o sea, me aliviana, me quita problemas, ¿me entiendes? Y además, pues debe de también poderse creer por toda una serie de otros discursos, ¿sí? Entonces ahí creo yo que debe de haber en esos sectores un clima emocional que permite claramente que se difundan cierto tipo de, digamos, de rumores y que expresen determinado tipo de emociones, determinado tipo de esperanzas, determinado tipo de miedos muy específicos. Pero habría que verlo así. Me parece interesante esta idea de como de analizar el clima emocional, ¿sí? Creo yo que ahí hay, ¿cómo se llama?, planteándolo como, precisamente, como un ambiente que hace a que se quiera creer tal cosa, ¿no? Yo creo que eso me parece, como decía, muy interesante. Y bueno, y con respecto a lo que dice Primavera, yo creo que Primavera lo dijo perfectamente, no tengo nada que añadir, ¿no? Con respecto a lo que ella, digamos, señaló, ¿no?, con la importancia, digamos, de cómo los medios participan también, ¿no? Al fin y al cabo también están en las redes sociodigitales, ¿no? Participan han participado también en la creación de determinado tipo de rumores, y nada menos que el hacer, digamos, minimizar, digamos, la pandemia por los intereses claros, digamos, de Televisión Azteca. Bueno, pues eso estuvo a la orden del día, ¿no? Y estuvo muy, muy claro. O sea, hasta que eso haya sido retomado por los mismos tuiteros, ¿no? A mí me pareció muy interesante. Pues muchísimas gracias, Margarita. Le doy la palabra a Lili para que dé lectura rápidamente a algunas preguntas, porque ya estamos sobre el tiempo. Lili, por favor, adelante.
Muchas gracias, profesora Primavera, profesora Margarita. Sin duda, su respuesta ha sido muy interesante para nosotros dentro de nuestra investigación. Procederemos a leer algunas de las preguntas. Esta es de Iván Alejandro Arellano, que nos dice: buena tarde. La doctora comentaba sobre el rumor que existe en torno al número de fallecidos de forma oficial, es decir, aumentan o reducen las cifras. Pero ¿qué pasa cuando a partir de estos rumores se realizan investigaciones y resulta que en efecto las cifras eran distintas de las proporcionadas por los organismos oficiales? ¿Podríamos decir que los rumores se componen por una parte de verdad y por otra el miedo y desconfianza en las instituciones? Bueno, a mí me queda claro que en ambos casos, o sea, tanto en aquellos rumores que tienden a considerar que hay un subregistro en las cifras, o que hay, ¿cómo se llama? O que se está, digamos, inflando las cifras, hay dos perspectivas. Ambas, hay algo en común en esas perspectivas que ponen en duda las cifras de las instituciones de salud. Por más que cambien esas cifras, yo creo que la gente va a tener, va a persistir las dudas que tienen sobre las instituciones de salud y sus cifras, porque bueno, pues ahora sí que responden a un conjunto de discursos que les anteceden a un preconstructo ya social con respecto a esas instituciones, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por más que las instituciones de salud cambiaran, yo creo que va a haber estas tendencias. O sea, además no creo una situación posible de total información de parte de las instituciones. O sea, no creo que se pueda, hay un clima, ¿me entienden?, de que se pueda dar una total información para la cantidad digamos, de inquietudes que tiene la población. Y que además que el mismo propio gobierno pues, tiene sus propias inquietudes y los diferentes sectores. Además, habría que pensar que esto del sistema de salud, ¿no? Ha habido diferentes sistemas de información con respecto a la pandemia, ¿no? Está el sistema de López-Gatell y hay muchos otros. La importancia del discurso oficial presidencial, pues tiene, o sea, es muy heterogéneo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría señalar a partir de esta interrogante que nos trae, ¿no? Nuestro interrogante, pues que es una situación, digamos, a mí se me hace bastante más compleja. Sí, muchas gracias. Una siguiente pregunta sería, la hace Aldo Sicardi. ¿Cómo ayuda o entorpece la noción de posverdad para el análisis de estos fenómenos? Bueno, miren, la noción de posverdad en general, no en general, digamos, tiende a pensar, digamos, que estamos en un tipo de sociedad en donde cada vez se pone más en duda la información que deriva de las instituciones oficiales y de las instituciones mediáticas. Por lo tanto, habría una mayor difusión de noticias falsas, ¿no? Ese es, digamos, un planteamiento muy importante de la posverdad, ¿no? Y dentro de ese planteamiento se diría, bueno, que hay que tratar de combatir, ¿verdad?, esa generación de, digamos, de noticias falsas, ¿no? Yo sí creo que esta noción se me hace que es poco crítica con respecto a una sociedad que es, digamos, anterior, que no sería de la posverdad, sino en donde aparentemente habría la verdad, ¿no? Y bueno, yo cuestiono esa noción de que realmente hubiera habido una sociedad en donde la mayoría de gente tendría, digamos, una total, digamos, confianza sobre esas instituciones. Ahora, puede ser que en la sociedad contemporánea
está habiendo un mayor cuestionamiento de esas instituciones, sobre todo en aquellos países democráticos y desarrollados donde antes se tenía una mayor confianza en dichas instituciones. En nuestros países, digamos, no desarrollados con esa plenitud que se supone que tendrían los otros países, pues siempre ha habido una gran duda, ¿no?, sobre nuestras instituciones. O sea, esta duda siempre, digamos, existe. Entonces, pensar que hay una especie digamos, de posverdad me parece que no contribuye, digamos, y más bien ahí estaría yo, digamos, de la mano con la concepción digamos, de carrera, que es muy crítica con respecto a esta noción de que más bien tiende pues, a negar, digamos, que una situación bastante más compleja con respecto a la verdad, ¿no? O sea, no es que exista, digamos, ahora, digamos, que hay múltiples verdades, ¿no? Que no hay una noción de verdad, que hay múltiples verdades y por lo tanto, digamos, siempre va a haber, digamos, siempre va a haber difusión de múltiples rumores y las noticias falsas pues no es una cosa nueva de la sociedad contemporánea, sino es una cosa que, digamos, desde que hay cualquier sociedad, digamos, ha habido siempre, digamos, la mentira ha estado allí, ¿no? Y puede ser que ahora, digamos, tendría, digamos, ciertos mecanismos, ¿verdad? A través de las redes sociales que se difundan mayor. Eso estaría claro. Eso sí es una situación nueva. Pero yo creo que en ese aspecto la noción de posverdad me parece no es una noción para mí muy rica, digamos, me parece que tergiversa, digamos, la situación y más bien habría que hablar de como diferentes regímenes de verdad, ¿no? O sea, y en diferentes contextos nacionales y culturales, en donde diferentes instituciones son más, digamos, gozan de un mayor prestigio, de mayor legitimidad para producir determinado tipo de mensajes, ¿no? Y cómo esto va cambiando. O sea, yo sí creo que hay un cambio, ¿no? Sí hay un cambio, ¿no? Que genera, digamos, mucho mayor cuestionamiento de lo que dice una OMS. Si puede ser que esto hace 20 años o 30 años se habría tenido, digamos, una mayor credibilidad de estas instituciones. Pero por eso, sí hay que hablar, yo sí creo que hay algunas problemáticas que están tratando de resolverse con el concepto de posverdad, pero el término me parece un poco tergiversa la situación. Hay que atacar lo que está tratando de plantear, de que sí hay un diferente régimen de verdad, ¿no? Y allí hablar precisamente qué instituciones, en qué contextos gozan de mayor o menor legitimidad, ¿no? Y eso abordarlo con mucho más detenimiento. Sin duda alguna hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, lo que vemos y sobre todo lo que compartimos. Bueno, esta sería la última pregunta de parte de nuestro público. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, no podemos seguir un poquito más aunque quisiéramos. Está muy interesante la plática. Y viene de Alex Rubik que nos dice, ¿cómo las pseudociencias han validado estos rumores? ¿Cómo las qué? Pseudociencias. Bueno, aquí me parece muy interesante este término digamos, del pseudociencia. Yo sí creo que, digamos, se han estado generando muchas noticias falsas en el sentido que yo ya lo manejé, digamos, como noticias o narrativas que son creadas digamos, desde una perspectiva, digamos, con cierto tipo de intereses económicos y políticos y que tienen una cierta manufactura mediática y que digamos, retoman discursos pseudocientíficos. Yo sí creo que todos los que estamos en este momento, ¿verdad? En estos cuadritos, ¿no? Seguramente hemos recibido
videos de manufacturas bastante buenas, o sea, con un lenguaje auditivo o audiovisual bastante cuidadoso, y en donde se ven, por ejemplo, aparecen personajes que supuestamente son médicos o son científicos, ¿verdad? Enunciando y hablando, ¿verdad? De, yo no sé, favoreciendo la utilización de determinado tipo de líquido que se supone que cura, ¿verdad? El coronavirus, o hablando en contra, ¿verdad? Negando la existencia del coronavirus. Y en ese aspecto, digamos, a mí me parece muy interesante esta idea de un discurso pseudocientífico, que sí aparenta, o sea, sí cubre como las reglas, ¿me entiendes? Las reglas, digamos, el lenguaje, ¿verdad? Que parece como científico, ¿no? Con sus batas, ¿no? Con sus títulos, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Que no son necesariamente, ¿verdad? Discursos científicos. Y eso está a la orden del día. Yo creo que eso debe ser analizado. Sí, justamente porque vemos tan solo una persona con bata y asumimos que es alguien importante, Sí, que sabe más que nosotros, sí, las sí. palabras que suenan muy como de alto cargo. Pero Técnicas, ¿no? Así, términos técnicos, ¿no? sí, ahora sí que eso es lo que le da a uno verosimilitud. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora Margarita Cires, por sus amables respuestas. Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo. Nos hubiera gustado que nos respondiera a todas las preguntas, pero el tiempo es limitado. El equipo de investigación Verdades a Medias Coronavirus, le agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación a participar en este conversatorio para compartir con nosotros y la audiencia sus conocimientos sobre los rumores y el coronavirus. Le agradecemos también a la licenciatura en Comunicación Social por brindarnos este espacio para poder realizar el conversatorio. Al ingeniero Julio Ramírez por hacer posible esta transmisión. A nuestras asesoras, las profesoras Primavera Telles Girón y Silvia Gutiérrez por sus observaciones y apoyo para la realización de este conversatorio, y al público en general que estuvo siguiéndonos en esta transmisión a través de Zoom y de YouTube. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por su amable atención. Que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima. Bueno, no, pues muchas gracias. No me queda más que agradecer a todos su invitación, ¿no? Y sus preguntas e interrogantes. Y Primavera, Francisco, Lili, Roy, muchas gracias. Muchas gracias, felicidades a los chicos que a todo el participaron equipo. en este conversatorio. Muchas felicidades, aplausos. A ustedes, profesora, A muchas ustedes, profesora, gracias por la oportunidad. Aplausos. Muchas gracias a todos. Gracias, profesora. Muy bien. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos y gracias por Hasta luego. acompañarnos. Hasta luego.